Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Nuevamente, familias lindas, nos encontramos para hablar con Dios en Tiempo con Dios y desde luego disfrutar de lo que nos va a dar como alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y para que salgamos a enfrentar el día y enfrentar todos los días y en el tiempo del día, las horas que estemos en actividades, siempre recordando de que Dios nos habla para que hagamos las cosas mejor. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esta introducción que nos habla de las bendiciones explosivas. Óigame, vamos a ver qué es eso. Hace algún tiempo atrás, iba conduciendo por las montañas y en un lado de la vía había una inmensa roca donde se había construido la carretera entre las montañas. Los constructores habían utilizado dinamita para volar la roca. De otro modo, la roca no había estado allí y probablemente para siempre. Todos tenemos cosas en nuestras vidas que permanecen. Quizá parezca que nunca saldrá usted de una deuda, óigame, o que seguirá en el mismo nivel de ingresos el resto de la vida. Pero igual que los constructores utilizaron dinamita para volar la roca y así poder crear esa carretera entre montañas, déjeme decirle que Dios tiene bendiciones explosivas que quitarán obstáculos que puede que ahora parezca permanente. Hijitos amados, un toque del poder de Dios puede sacarle volando de la deuda, ¿cómo no? Un buen salto puede llevarte a un nuevo nivel. Dios tiene una manera de quitar lo que parece permanente, mostrándonos una explosión de su bondad. Él te dice hoy, prepárate. Tengo bendiciones explosivas que saldrán a tu camino. El lugar donde estás no es permanente. Te llevarás más alto. Te haré aumentar por encima de tus ingresos normales. Te bendeciré por encima de tu salario. De repente, cambiaré las cosas por otras mejores en tu vida. Prepárate. Prepárate para recibir lo mejor porque Dios te ama y no quiere verte en derrota, sino en victoria. Pero debes estar preparado. En este orden, mis amados, debemos estar preparados no hoy, sino cada día. Ayer ya pasó, eso ya dejémoslo allá. Pasado es pasado. Tenemos que prepararnos cada día para lo mejor. Nuestra mente está lista para lo mejor, pero el ladrón que roba, mata y destruye trae los pensamientos negativos. ¿Por qué el Señor fue tan claro cuando dijo en Juan 10:10 que el ladrón no venía sino para robar, matar y destruir? ¿Con qué? Con pensamientos negativos desde que se levanta. ¿Y el Señor qué tiene? Pensamientos positivos. Prepárate para recibir lo mejor del Dios que te ama y no quiere verte en derrota, sino en victoria. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Cuando nos sentamos en la cama, no es, ¿será que
ay, yo no sé cómo voy a hacer. No, usted no se ponga a pensar en los 1, 2 o 3 cosas difíciles que tiene que solucionar en cada día. No, porque eso es bajar a Dios aquí y poner las circunstancias por encima de su cabeza. Y por encima de su cabeza tiene que estar es Dios, y las circunstancias deben estar abajo, porque Él es el solucionador de toda circunstancia, por difícil que tú tengas. Dios tiene que estar por encima, primero ante todo. Sus problemas no tienen por qué ser lo primero que usted pone en su mente cada día. Ponga primeramente al Padre Celestial, que te presta la vida. Si hubieras amanecido muerto, ¿qué pasaba? Ahí quedaron las deudas. Pero como estás con vida, Dios te ayuda a solucionar, pero si pides a Él, que te ayude. Pero si no le pides a Él, sino que te pones a preocuparse y a llenarse de angustia y de afán, y además llevar la angustia y el afán a su esposa, a sus hijos, a su parentela. Y desde luego enfermarse. Bueno, mis amados, todos comenzamos en este primer segmento hablando de lo que nos dice Marcos en su capítulo 10, a partir del versículo 32, que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33 dice: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Usted sabe el susto de esos muchachos, que el mismo maestro le está diciendo que le iban a matar. Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Óigame. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús predijo 7 cosas que le acontecerían en Jerusalén, meta de ese último viaje. Entonces, para compartir claro esto, yo tengo una historia que tiene que ver con el sufrimiento de Cristo, o cuando Cristo habla de sus sufrimientos, mejor. Y dice la enseñanza lo siguiente: que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y quiénes eran esos personajes? Los que mandaban en la ciudad. Tenían autoridad para todo, pero todo contradiciendo lo que el Señor vino a enseñar, que fue el comienzo de una nueva etapa para la humanidad, que sería la última etapa de la era de la humanidad. Entonces, Él dice con toda claridad que iba a ser entregado a los principales sacerdotes, los escribas, y lo condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando de una manera real por causa de lo que Él venía a traer, que era contradictorio, porque ellos estaban atados a la ley y ellos se sentían abrahámicos 100%, y se sentían que solamente lo que dijera el padre Abraham era lo que ellos hacían, y lo que estuviera en la ley de Moisés, eso era lo que tenían que cumplir. Y aparece uno de alpargatas, con barba, y hablando de que él era el Hijo de Dios. Ellos no podían entender eso. Y no lo entendían, a pesar de que él lo estaba diciendo con una autoridad total. Ellos me van a hacer eso por causa de la misma circunstancia que es traer las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Pero ellos no van a entender eso. Todo lo contrario, me van a traicionar.
me van a golpear, me van a escupir, me van a pisotear. Claro, Jesús conocía el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios también. De modo pues de que ahí es donde ustedes y yo, que estamos en sintonía de tiempo con Dios, debemos entender que los propósitos de Dios son para que entendamos que por causa del pecado original, de la desobediencia, la humanidad ha tenido que pasar por miles de años en tortura y con angustias y con afanos. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 23, hace un comentario muy interesante sobre lo que fue el padecimiento de Cristo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándole. Pedro le está diciendo eso ¿a quién? A todos los que lo mataron, todos los que lo crucificaron, todos los que lo maltrataron. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos de la historia de los sufrimientos de Cristo Jesús. Y en este comentario se habla de que le condenarán a muerte. Jesús sabía de antemano que lo iban a condenar, ¿cómo no? Él no ignoraba que quienes despreciaron las pruebas que dio de su origen celestial, juraron eliminarlo, ¿cómo no? Y que sería inútil tratar de convencerlos. ¿Por qué? La mente de Cristo, pura, santa, perfecta, y sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Él iba a ser condenado a muerte y eso estaba planeado desde la eternidad. Eso no fue planeado cuando vino el Señor Jesús a pagar el precio. Eso ya estaba planeado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo de venir a pagar, porque no había otra solución para nosotros los pecadores, sino que una persona que no tuviera pecado pagara ese precio de la cruz. No podía ser David, no podía ser Abraham, no podría ser Salomón, no podrían ser los patriarcas, ninguno de los patriarcas podía poder, porque no serviría para limpiar el tremendo pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces el Señor Jesús simplemente tenía que pagar ese precio, pero es que Él era el Hijo de Dios, Él era puro, perfecto, santo, en Él no había maldad. Él se humanó en la bendita Virgen María, pero no fue con contacto humano. El Espíritu Santo puso el esperma de Dios en el vientre de María para que fecundara en el óvulo de María y Él pudiera ser gestado por 9 meses en el vientre de esta mujer y de esa manera nacer como hombre. Necesitaba un hombre pagar el precio del pecado de un hombre. Por un hombre cayó la humanidad, pero por un hombre tenía que ser redimida la humanidad. Y ese hombre no podía estar en pecado. Y no había ni uno. De Adán para acá todos somos pecadores. De modo pues de que esa condena la sabía el Señor Jesús que tenía que pagarla. Él no ignoraba que lo irían a despreciar y que todas las pruebas y todo eso, lo que Él habló de su origen celestial, no les iba a importar a ellos para nada. Mucho menos que ellos estaban esperando en un Dios que bajara en un carruaje de oro y lleno de ángeles, una cosa completamente diferente. Pero ellos nunca se imaginaron de que había que borrar ese pecado original, porque para Dios es santidad, santidad y santidad. Porque Apocalipsis en el capítulo 22, ya cuando estamos terminando el libro del Santo, nos habla de la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén no van a ir pecadores mediocres. Tenemos que ir lavados por la sangre preciosa de Jesús. Y los que vamos allá,
tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque bien lo dejó escrito el apóstol Pablo, que tenemos un solo Dios, óigame bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él lo dijo clarito, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna y nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo porque ese era el pacto que habían hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenía que pagar un precio. Él sabía que tenía que pagar ese precio. Que lo ignoraran, que lo despreciaran, que desconocieran su origen celestial. Sí. Él sabía que eso iba a pasar, pero el precio era por usted y por mí y por todos los que creemos en su bendito sacrificio, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue horrendo. Pero ahí es donde en este momento podemos hablar, o puedo hablar con autoridad. No vale la pena volver atrás, amables oyentes y televidentes de Tiempo con Dios. Si el Señor pagó ese precio tan horrible de morir y ser escupido, pisoteado y todo, ¿vale la pena nosotros escupirlo? ¿Vale la pena maltratarlo? De hecho, pisotear lo que Él hizo en la cruz del Calvario por un pecadillo pillo, por una canita al aire. No vale la pena. Y así tiene que ser el sentir espiritual del cristiano que va a ir, óigame bien, a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? El comienzo de todo lo que el Padre preparó en el Edén. Y allá en el Edén no había pecado, no había maldad, no había nada. No había sino creación hermosa y todo lindo. Ahora la vamos a tener en la Nueva Jerusalén cuando empezamos limpios, puros, sin pecado. ¿Y quién hizo eso? Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque no había otro que lo pudiera hacer. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos comentando lo que fue los sufrimientos de Jesús. Para que ustedes, mis amados oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión, entiendan de que esto es lo que nosotros tenemos que vivir y entender, que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario no fue una cosa mediática y un espectáculo mediático, no. Eso de que le entregarían a los gentiles, los que no conocían el camino, la verdad y la vida, eran los gentiles. Y resulta que los gentiles y los romanos se odiaban, y por supuesto llega Jesús a ser parte en la mitad de ellos como judío. Para él fue muy difícil. Era imposible, para él era imposible prácticamente, y él lo sabía desde la eternidad, que lo iban a juzgar, que lo iban a maltratar, que lo iban a golpear. Él lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque él vino a hablar del reino de Dios que estuvo en el principio, cuando el Señor creó todo perfectamente, y después en el versículo 25 de Génesis capítulo 1, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿había maldad? ¿Había pecado? No, de ninguna manera. Todo era puro, santo y perfecto. ¿Y cómo lo hizo? Para siempre, no para terminarlo. Pero hubo un quiebre, y ese quiebre llegó por causa del pecado. Y simplemente los años que han pasado desde Adán hasta la presente han sido una temporada de Dios para mostrarle al mundo
que Él es eterno y que ustedes y yo también somos eternos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero el cuerpo vuelve a su origen, la tierra, a su origen, la tierra. El espíritu va a Dios, pero el alma es inmortal. Con Cristo vamos a la presencia de Dios. Sin Cristo, Dios lo dispone. Yo no puedo decir a dónde lo llevan, pero hay que suponernos a dónde vamos, a pagar el precio de haber negado a Cristo. Entonces, lo importante de esto es comprender nosotros en este tiempo, prácticamente en la última era de la humanidad, en los últimos tiempos antes de la inminente venida del Señor Jesús, todo lo que tuvo que pagar el Señor Jesús para darle salvación a la humanidad. Por eso el Señor, el Padre Celestial, dice que Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no es difícil, simplemente es una entrega, es un arrepentimiento sincero. No es pedir perdón, arrepentirnos y después volver y pecar y volver a pedir perdón y volver a arrepentirnos. No, esto no es un juego, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sí tenemos es que entender que el precio de su salvación y de la mía fue muy alta y que solamente tenemos la oportunidad a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra solución. Ojo con la santería, ojo con las enseñanzas humanas de que nos salva don Pedro, doña Julio, doña Marta, el único que nos salva, y lo dijo con claridad y estando en vida en su ministerio: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. En una palabra lo estaba diciendo con toda claridad. No busquen santos ni santas, no busquen ni siquiera a mi mamá, porque mi mamá no los puede salvar. Mi mamá cumplió un propósito con Dios, y qué digna mujer de valorar, de respetar, pero no de adorar, porque el único digno de toda alabanza, adoración y gloria es el Creador de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. El eterno yo soy. Es el único digno de adorar, porque es el único Dios. Pero en el mundo humano nos mostraron cualquier cantidad de dioses en los cuales yo no estoy aquí hablando porque no, me contaron, no, yo los viví. Yo conocí ese tipo de dioses, que ya, gloria a Dios, salieron de mi mente y de mi corazón, y gloria a Dios que también canalicé a mis hijas y a toda mi familia para que siguieran como lo ordena la palabra. Simplemente ámenme y guarden mis mandamientos, y yo bendigo hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Entonces, continuando con el tema, en este cuarto segmento hay un interrogante. ¿Por qué el Señor reveló a sus discípulos, quienes ya estaban intranquilos a causa de la hostilidad de los jefes del pueblo, para que no se desanimaran cuando se produjera lo que les anunciaba, y también sin duda para sentir su simpatía y comprensión? Esos dolorosos pensamientos del Señor al acercarse a la cruz permiten entender mejor hasta qué punto debía amarnos para ir voluntariamente a la muerte. Entonces, para darle más claridad al tema que estamos tocando y mirar la importancia del sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mire cómo lo dejó escrito el escritor de Hebreos. Y habla de la advertencia al pecar deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? Pecar por necedad. Ya fui perdonado, ya fui lavado por la sangre de Jesús, ya estoy salvo, pero, no sé, una canita al aire, no creo que Dios me condene. Cuidado,
Cuidado porque mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Dice la palabra. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio, óigame, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso está en la palabra. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 28. Porque el que viola la ley de Moisés, o sea, en el pasado, allá, en el tiempo de la ley, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29 que nos dice, ¿cuánto mayor, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo esto. Versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 es aterrador. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si hemos sido lavados por esa preciosa sangre de Jesús. El primero, ya les enseñé esto en repetidas ocasiones, pero vuelvo a repetírselo. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue presentarnos 3 S's. Primera, salvación. Salvación del alma. Óigame pues. Salvación de esa parte eterna que es nuestra alma. Segundo, sanación de nuestro cuerpo mortal que por causa del pecado vino la maldición de la enfermedad. Pero en Cristo, por su llaga, fuimos nosotros curados. Pero también sanación del alma. ¿Por qué? Porque muchos rencores, resentimientos, dolores y amarguras arrastramos desde la juventud, por atropellos, por violaciones, por abandonos, por muchas cosas que quedaron en muchas vidas, que pueden estar incluso siguiendo nuestro programa Tiempo con Dios. Y tienen una amargura que no les sale. ¿Yo por qué odio tanto? ¿Qué pasó? Herencias generacionales. Eso lo borró el Señor. Y la tercera, esa, ¿qué significa? Que el Cristo de la gloria nos puso en el camino de la santificación, para que por ese camino no miráramos atrás y volviéramos atrás, sino que camináramos santificados hacia la vida eterna, que es la que tiene preparada nuestro Padre Celestial para volver al origen, santidad y vida eterna, repitiendo con redundancia, por toda la eternidad. Y esto, ¿cómo se pagó? El Cristo de la gloria lo pagó en la cruz del Calvario. No vale la pena pisotear, óigame bien, pisotear lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, lo de siempre, lloremos, que nos acabó el tiempo. A mí se me aguan los ojitos, porque yo los amo tanto y me gusta estarles trayendo estos temas, porque sé que a muchos les abren los ojos y los oídos del entendimiento para mejorar. La perfección, cuando lleguemos a la presencia de Dios, del resto perfecto no vamos a hacer. Y en este último segmento nos encontramos que puede que
usted conozca a Dios por un solo nombre. Le conoce como Salvador. Y eso es estupendo. ¿Cómo no? Fue el Salvador. Cristo Jesús nos salvó al morir en la cruz del Calvario. Pero es la manera más importante de todas. Pero necesita descubrir que otras cosas es Él. Pregunto, ¿le conoce como un Dios de resurrección? ¿Que puede devolver la vida a lo que usted pensaba que estaba muerto? ¿Le conoce usted como el Dios de Efesios 3:20? Que nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios. De modo pues de que comprendamos que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, de todo lo que podamos imaginarnos y pedir un Dios que puede hacer muchísimo más de lo que usted piense. Piense por un momento eso, hijo. Usted como humano, el más científico, el más poderoso de todos los poderosos que haya habido sobre la tierra, el más inteligente, no puede superar la mente creadora de nuestro Padre Celestial. Y lo que hay en Él no lo puede depositar en nosotros porque nosotros somos indignos. Hasta que no lleguemos a la pureza perfecta de la naturaleza de Dios, no podemos entender las cosas. Solo superficialmente entendemos algunas, y algunas las entendemos a través de este bendito manual, que es la Biblia. Pero para llegar al nivel de Dios, nos corresponde simplemente sujetarnos, entender las 3 S's, permanecer en la última hasta que lleguemos a la eternidad con Él, y de ahí podemos entender todo lo que hay después de la muerte. Porque cuando estemos en la presencia de Dios es que verdaderamente vamos a entender qué pasa. Por ahora no entendemos nada. Que sí, yo explico las 3. Salvación, sanación del cuerpo y del alma y también santificación. Ahí vamos bien, ahí vamos caminando y espero que ustedes, los oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión, entiendan que este mensaje es muy poderoso. Porque muchas personas creían que solamente por pertenecer a una denominación religiosa ya estamos salvos porque yo pertenezco a tal denominación. No, esto demanda de un compromiso muy serio. Simplemente mire lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvarte. Entonces, por pertenecer a esa denominación, ya estoy salvo. Se pone una marca que se llama X y ya, con eso ya me salvé. No, hay que cambiar de vida, nacer de nuevo. Y solo en Cristo y con Cristo se nace de nuevo. Por eso bien lo dijo Pablo, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, su desgracia pasa y todas son hechas nuevas. Pero lo confirma en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación, óigame, hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso de estar significa permanecer en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, óigame,
sino conforme al Espíritu. Y lo espiritual es lo que a nosotros nos lleva a vivir como somos, seres espirituales que habitamos en un cuerpo, pero este cuerpo no va para el cielo, va a la parte almática, la parte espiritual, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad del intelecto del hombre. Si está en Cristo, va a la presencia de Dios y a la salvación eterna. Es mucho, de esto hay mucho que hablar y seguro que vamos a tener otros temas más adelante. Por ahora, mis amados, hasta aquí llegamos. Le doy gracias a Dios por darme permiso de hablar con la autoridad que me da el bendito Espíritu Santo para que ustedes, amables televidentes y radioyentes de la frecuencia F, radio y televisión, entiendan que debemos en los últimos tiempos, porque estamos cerca a la inminente venida del Señor. Los tiempos están cumplidos y ya Cristo viene. Debemos estar preparados para que podamos estar por toda una eternidad con Él, disfrutando por toda una eternidad de lo que ni nos imaginamos. Y es muy grande, porque Dios lo prometió y está en su palabra. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y